epístola a los romanos o carta a los romanos. Estamos en un modo de predicación expositiva. Estamos en la semana número 30, avanzando en esto que hemos llamado la constitución de una nación santa. El título para el día de hoy es el cumplimiento de la ley por medio del amor. Y hemos dicho que la carta a los romanos también puede ser dividida en dos partes. Aquellos que están estudiando, que están siguiendo los mensajes, y la podemos dividir en dos grandes grupos de capítulos. La primera parte, desde el capítulo 1 al 11, donde básicamente el apóstol Pablo explica la esencia del Evangelio. Podemos resumir esa primera parte en justificados por la gracia mediante la fe. De eso nos habla del capítulo 1 al 11. Por supuesto que en esos 11 capítulos hay un paréntesis donde hay 3 capítulos donde Pablo nos da una luz tremenda sobre lo que es el Israel físico, el Israel terrenal. Y la segunda parte, que la comenzamos hace poquito, que es a partir del capítulo 12 hasta el final, hasta el capítulo 16, donde Pablo como que pasa la parte práctica y nos habla de cómo tiene que ser la vida de un cristiano verdadero. Y aquí vemos como una serie de mandatos o de mandamientos, porque él nos empieza ahí ya a decir cómo debemos caminar. Tiene que ser así, tiene que amarnos fingidamente, no tienen que deberle a nadie nada, tienen que respetar a las autoridades, es todo como mandamientos, ¿no? Y eso es porque ahí el apóstol Pablo nos empieza a hablar de lo que son las evidencias de un verdadero cristiano. Así que la primera parte la podemos resumir en la palabra justificación y la segunda parte la podemos resumir en la palabra santificación. Los que estuvieron la semana pasada, y comenzamos con el capítulo 13, y vimos desde el verso 1 al 7, donde Pablo habló de las autoridades, de cómo debemos someternos a toda autoridad, y fuimos instruidos, algunos instruidos y otros se nos refrescó, cosas que ya sabíamos, pero que nos hace falta oírlas asiduamente, que es cómo nosotros debemos conducirnos con las autoridades y cómo debemos vivir ante ellas. Y a partir de ese versículo 8, el apóstol Pablo nos va a comenzar a hablar del amor, y es donde vamos a comenzar hoy. Nos va a hablar sobre el amor y cómo el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo nos va a hablar de esto, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo es que a través del amor cumplimos la ley? Y soy consciente de que son temas profundos, por eso es necesario que usted venga ya con todo el arrastre de lo que venimos hablando para que pueda entender, porque vamos a tener que volvernos un poquito, porque si usted hace memoria, el apóstol Pablo ya nos había hablado en el capítulo 7 sobre la ley. ¿Se acuerdan? Cuando dice que ya también nos libró de la ley. Entonces eso fue en el capítulo 7, pero lo vamos a refrescar porque tenemos que conciliar eso que nos dijo Pablo en el capítulo 7, donde el Señor dice que ya nos hizo libres de la ley, a conciliarlo con lo que vamos a hablar hoy, que es el cumplimiento de la ley a través del amor. Y eso es lo que tenemos que explicar. Entonces estas cosas nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos las explique, porque la única forma de entender los asuntos espirituales es por el Espíritu Santo. Si usted solamente usa el intelecto, se le va a hacer un nudo en el cerebro. Usted necesita que el Espíritu Santo le vaya revelando estos asuntos, pero para eso necesitamos diligencia. Y diligencia es ponerle, como se dice ahora, ponerle ganas. Póngale ganas, ahí estudie, lea, profundice, medite en las Escrituras, porque no es solo leer la Biblia. Algunos leen la Biblia y ya está, ya leí la Biblia. No, tiene que meditar en las Escrituras. Entonces, si nosotros no meditamos en la Escritura, es como no absorber los nutrientes de la comida. Hay gente que come, ve, y así como comió, va a la letrina, y entonces no obtiene los nutrientes de la comida. Y eso pasa a veces con leer la Biblia. Leemos la Biblia, y así como la leímos, ahí quedó. Pero nosotros necesitamos sacarle o extraerle los nutrientes a la palabra, y eso solamente se hace con la meditación. No se puede hacer solo leyendo. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo ya nos dijo que mediante el cuerpo de Cristo fuimos libres de la ley, pero ahora nos dice que debemos cumplir la ley
por medio del amor. Vamos a recordar Romanos 7:4. Dice así también: vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, allí lo que Pablo nos está diciendo y que Cristo nos dice es que no solamente su sacrificio nos libró de la muerte y del pecado, sino también que nos ha librado de una responsabilidad humana de responder a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente no podemos responder a la ley de Dios. Dice que la ley es perfecta, pero nosotros somos débiles por la carne que nosotros tenemos. Entonces nosotros humanamente no podemos responder a los requerimientos de la ley de Dios. Y nos enseñaba el apóstol Pablo en el capítulo 7 que ahora la ley no se me demanda a mí, sino que ahora se le demanda al Cristo que habita en mí. Esto es fundamental para entender esto y que no caigamos en el error que cometieron los judíos, que cometió el pueblo de Israel, que quería responder a la ley, pero la querían responder ellos. Y lo que tendrían que haber dicho los judíos es: nosotros no podemos, necesitamos un Mesías, necesitamos el Salvador, necesitamos de su Espíritu. Eso es fundamental para entender, y esto es lo que nos dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7. Entonces se nos dice que estábamos sujetos a la ley y sus consecuencias. Estábamos. Al mismo tiempo, no se nos dice que la ley no hay que cumplirla, porque a veces, bueno, ahora como ya nos hizo libre de la ley, algunos pueden interpretar que no hay que darle una respuesta al Señor en sus requerimientos morales. No es así, de ninguna manera. Eso hay que aclararlo, porque siempre hay alguno que dice: bueno, ahora que no estamos bajo la ley, podemos hacer lo que se nos da la gana. No, no es así. Los requerimientos morales de Dios siempre han sido los mismos. No es que ahora Dios es más santo y bajo el nuevo pacto te pide más que antes. No es así. Dios siempre tuvo un nivel moral y su requerimiento siempre es el mismo. Entonces, la discusión que debiéramos plantear en esta mañana es: ¿cómo hay que cumplir la ley? Esa es la pregunta que usted se tendría que hacer en su vida. Entonces, ¿yo cómo cumplo la ley? Esto es complejo, pero yo sé que el Espíritu Santo a todos nosotros nos da el entendimiento para que podamos comprender lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y en el mensaje de hoy voy a ser muy repetitivo, porque hay que instalar los pensamientos. Vamos a repetir algunas cosas 2 o 3 veces, pero entiéndase que es necesario repetir para afirmar algunos conceptos y que después usted en la semana pueda leerlo y ya esté todo un poquito más armado en su cabeza, para que en la célula podamos desarrollarlo y profundizar más. La idea es que en la célula se profundice, no que volvamos a predicar en la célula, sino que profundicemos conceptos que ya se hablaron el día domingo. Entonces, vuelvo a decir, hemos muerto a la ley y ahora el cumplimiento de la ley se da por medio de Cristo operando en nosotros. Y ese cumplir se dará por medio de un fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuánto se acuerda el fruto del Espíritu en Gálatas? Ya lo vamos a leer enseguida. ¿Cómo empieza? Mas el fruto del Espíritu es amor. El primero que aparece, amor. Exactamente. Pero ¿cuál es el primero? Amor. Por eso fíjese que lo que va a decir es que el cumplimiento de la ley es por el amor. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo se cumple la ley? Por medio del amor. Eso vamos a pedirle al Señor que nos haga entender en este día. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 1:30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que intento explicar es cómo es que Cristo en mí responde a los requerimientos de la ley. Entonces, si yo necesito sabiduría, Cristo es mi sabiduría. Yo no puedo ser un griego que porque se estudió toda la biblioteca de Alejandría voy a ser más sabio. No, la sabiduría de la que Dios habla es Cristo en nosotros. Por eso dice que Cristo fue hecho mi sabiduría. Tenemos que aprender como cristianos a vivir dando fruto y no
de forma mecánica, porque muchas de las cosas en nuestra vida cristiana las queremos hacer mecánicamente. Hasta queremos cumplir los requerimientos de Dios de forma mecánica. Dios dice que tengo que amar y quiero amar a mi hermano yo, y hermano, si no es el fruto del Espíritu, que es el amor, todos mis actos que parecen de bondad no van a servir de mucho. Hay un afecto humano que vemos en esta tierra. Usted ve que la gente, cómo se aman y cómo se quieren. Pero eso es un afecto humano. Yo no estoy hablando de ese afecto humano. Yo estoy hablando del fruto del amor, que es lo que tenemos que aprender a dar. Desde ya le adelanto que el fruto del amor se da por estar en comunión con el Señor. El que no permanece en mí no va a llevar fruto. Permaneced en mí, mis palabras permanezcan en vosotros y llevaréis mucho fruto. Después tendríamos que ver qué significa permanecer en el Señor. Algunos creen que permanecer en el Señor es congregarse el domingo. Eso no es permanecer en el Señor. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si necesito caminar en santidad, Él es mi santificación. ¿Qué cristiano no se ha desvivido por ser santo? El problema es que a veces no podemos responder las demandas. ¿Por qué? Porque lo hacemos nosotros. Pero cuando es Cristo en mí, entonces yo puedo disfrutar de esa santidad. Si necesito caminar en justicia, Él es mi justicia y mi justificación. Y si necesito caminar como un redimido, dice que Él es mi redención. Entonces, mi hermano, necesitamos aprender esto. ¿Cómo se camina dando fruto? Entonces, toda la obediencia que nosotros tengamos tiene que ser por fruto y no por una disposición del corazón humano. Vamos, acompáñeme a Romanos 7:6, recordando lo que vimos en el capítulo 7. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y dijimos también en el capítulo 7 que tenemos que descubrir cuáles son esos dos regímenes. Hay un régimen, que es el que usaba Israel, que quería responder a la ley, pero dice, no es por fe. Cuando el régimen no es por fe, no sirve. Ellos iban como por obras de la ley. Entonces el régimen que tiene que revelarse en todo cristiano es el régimen de un fruto que yo doy por comunión con el Señor. Algunos quieren obedecer al Señor y bien intencionados tratan de obedecer un montón de cosas que leen en la Biblia. Pero tienes que descubrir, mi hermano, cuál es el régimen, que es comunión. Es primero Él. Antes de obedecer los mandamientos, es primero Él. Es primero, amarás al Señor tu Dios. Usted ame al Señor, usted desee estar con Él, usted genere comunión con Él y usted va a dar el fruto, todo este fruto que es Cristo en usted. Y usted va a dar redención, va sabiduría, santidad. Todo lo que usted necesita se va a manifestar, justicia. Todo se manifiesta cuando yo vivo en comunión con Él. Estábamos bajo un régimen que para nosotros era imposible. ¿Pero por qué era imposible? Por la debilidad de la carne. Porque nuestra debilidad, nuestra carne no puede responder. Es un régimen en el cual solamente Cristo caminó cuando estuvo en la tierra. El Señor Jesucristo nunca pecó. El Señor Jesucristo caminó en obediencia porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos. Usted y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa inclinada al pecado. Pero Jesús no vino con esa naturaleza. Él por eso tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo. Él no podía ser hijo de José. Si hubiera sido el esperma de José el que engendraba a María, él hubiera nacido con la naturaleza de todos nosotros. Pero Dios necesitó un vientre para que viniera el Hijo de Dios. Pero no fue engendrado por el esperma de José, sino por el Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús nace en la tierra, no tiene naturaleza que lo incline al mal ni a pecar. Entonces Él, ¿cómo caminó en la tierra? Caminó de forma perfecta. Él no pecó. Por eso es glorioso nuestro Señor. Él fue lleno del Espíritu Santo y pudo cumplir la ley de manera perfecta. De manera perfecta. Entonces la Biblia dice que el que cumple la ley a la perfección sin fallar ningún punto, este se vuelve justo. Es decir, si usted y yo, supongamos, esto no se puede, pero supongamos que usted y yo podemos vivir una vida sin pecado, sin pecar nunca, sin la naturaleza pecaminosa,
entonces obtendríamos la justicia. El único que logró eso fue Jesús. Entonces Jesús obtuvo la salvación por su perfección, porque cumplió la ley. Por eso se le llama el justo. Y ahí esa justicia o esa perfección de Jesús se nos fue regalada por ese glorioso intercambio del que cantamos siempre y del que hablamos. Él nos regaló esa perfección y se llevó nuestros pecados. ¿Y eso cómo opera ese intercambio? Por medio de la fe. Si usted cree, Él le regaló su justicia a usted, y entonces usted, ¿por qué va a ser salvo? Porque fue justificado por la justicia divina. Ahora usted es salvo por eso, y el Señor se llevó nuestros pecados y los crucificó y los clavó en la cruz del Calvario. Entonces eso es la gloria del Evangelio. Por eso la ley, ¿qué dice? La ley dice: el que haga estas cosas vivirá. Y de aquí la confusión de los judíos: el que haga estas cosas vivirá. Y ellos creían que la tenían que hacer ellos. Entonces el Señor dice: no entendieron, pero ustedes sí lo entendieron, los que están viviendo ahora por el Espíritu Santo. Esa justicia, ¿cuántos se acuerdan la definición básica de justicia? El justo proceder, ¿no? Es la que se nos imputa en esa justificación. Usted ya tiene la justicia de Dios. Ahora, usted ya fue justificado. Usted recibió la justicia de Dios por ese intercambio. ¿Cuánto la ha recibido? Si usted se entregó al Señor y usted oró y le dijo: Señor, yo creo en tu obra perfecta en la cruz, automáticamente dice que por la fe somos justificados delante de Dios. Entonces, si usted recibió esa justificación, esa justicia de Dios, ya fue justificado. Pero ahora, ¿dónde está el problema? En que tenemos que caminar sobre la tierra hasta que partamos de esta tierra o venga el Señor. Y eso es lo que tenemos que develar en esta mañana. Porque yo en Él ya cumplí la ley, por eso fui justificado. Pero si yo no soy el ladrón de la cruz que creyó y se murió y se fue, sino que usted se queda acá en la tierra, ahora usted tiene que vivir en esta tierra respondiendo a las demandas de la moral de Dios. Eso es lo que tenemos que resolver en nuestras vidas. ¿Cómo vivimos respondiendo a la ley de Dios? Entonces ahora debemos caminar en la tierra y tenemos que hacerlo según el Evangelio, cumpliendo la ley de Cristo. Usted ya fue justificado, pero nosotros en nuestro caminar debemos cumplir con la ley de Cristo. Pero esa ley no nos demanda a nosotros, como ya hemos dicho, sino al Cristo que está en nosotros, en el cual estamos. Y la cumplimos por medio del fruto que va a dar esa comunión con el Señor, sobre todo por medio del amor, que es de lo que está hablando Pablo. El cumplimiento de la ley a través del amor. ¿Se va entendiendo? Esto es fundamental. Si no, levante la mano, no importa si nos quedamos un ratito más, pero esto se tiene que revelar en esta mañana, porque es como nosotros debemos caminar aquí en la tierra. Por eso Romanos 13:8 que dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que yo tengo que descubrir lo que es el amor. Si en esta mañana podemos tener una revelación de lo que es el amor de Dios, yo podré responder a las demandas de la ley de Dios. Entonces, como le dije que iba a ser repetitivo y desde ya les pido perdón, voy a resumir lo ya dicho. En cuanto al poder de la ley, hemos sido librados de ella. Eso quiere decir que ya la ley no tiene poder para maldecirnos. Porque maldito el que no permaneciere en todas estas cosas de la ley para cumplirlas. Jesús nos libró de la maldición de la ley. La ley ya no tiene poder para condenarnos. Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la condenación. Ya la ley no tiene poder para matarme. Pero sí estamos obligados a la ley en cuanto a la obediencia de sus preceptos. Su moral no ha cambiado. Las demandas siguen. Las demandas del Señor siguen intactas. El estándar moral de Dios sigue en su mismo nivel. No subió ni bajó. Él te sigue demandando que camines como Él anduvo. Por lo tanto, el cumplimiento de Cristo me ha sido contado como justicia, es decir, soy salvo. Vamos a Romanos 8:4. Romanos 8:4, para que
la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justicia de la ley se cumple en nosotros, en nuestro caminar en la tierra. Esto tiene que ver con el andar, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, bien dicho, dijimos también la semana pasada que un cristiano puede andar en la carne. Aunque no vive en la carne, porque ahora vive por el Espíritu de Dios, pero puede ser un cristiano carnal. Puede ser un cristiano que no está andando en el Espíritu. Y esto, hermanos, esto es el motor del auto. Si usted y yo no aprendemos a andar en el Espíritu, es como tener un Ferrari sin motor. Usted es la persona más maravillosa del mundo. Pero si usted, como hijo de Dios, no aprende a andar en el Espíritu, es como tener un auto de $1 millón sin motor. No va a ir ni para atrás ni para adelante. Y ese es el riesgo que corremos nosotros los cristianos. Ahora, para caminar en la tierra en obediencia y cumplir la ley, se nos está requiriendo fruto. Ese fruto es el amor. Por eso vamos a ver cómo el Señor habló del amor. ¿Y por qué habla tanto el evangelio del amor? No es porque es un evangelio romántico, emocional. No, se nos habla del amor porque el amor es un fruto del Espíritu, por el cual dice, y como lo dijo un viejo teólogo, ama y haz lo que quieras. Entonces nosotros tenemos que ver por qué es tan importante el amor. Entonces Romanos 13:8 lo que está diciendo es que el régimen nuevo es andar en el Espíritu llevando fruto, y ese fruto es el amor. Acompáñeme a Romanos 13:8, porque ahí entramos ya al capítulo, a la parte que nos toca hoy. Romanos 13:8, ese es el versículo en el cual arrancamos la segunda parte de este capítulo 13. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Palabras del apóstol Pablo, ahí en pleno capítulo 13, no le deban a nadie nada. En otras palabras, lo que te está diciendo es, si le vas a deber algo a alguien, es debele que lo tenés que amar siempre. O sea, te está diciendo, nunca vas a exagerar en amar. Siempre tenés que estar amando. ¿Quieres cumplir con mi ley? Ama. Tienes que aprender a amar. ¿Y cómo aprendo a amar? Anda en el Espíritu dando fruto. Es un fruto, no es algo que usted dice, uy, tengo que amar a mi esposa, uy, tengo que amar a mi marido, uy, tengo que amar a mi hijo. Y eso puede ser un poquito más fácil, pero imagine, uy, tengo que amar al hermano, uy, tengo que amar al pariente, tengo que amar al vecino. Imagínense, uy, qué peso que es amar. Por eso se nos hace un peso amar a la gente, porque queremos amar nosotros. Pero cuando descubrimos el secreto del fruto del amor, por comunión con el Señor, usted se va a dar cuenta que la vida se simplifica muchísimo. Ahora, la vida del amor, y lo dice Pablo, y me adelanto al mensaje, es el camino más excelente. Dice, yo sé que les hablé de los dones, yo sé que hemos hablado de lucha espiritual, de guerra espiritual, pero sobre todo eso hay un camino más excelente. El camino más excelente para que ustedes caminen es el camino del amor. Así que tenemos que ser entrenados en este camino. Literalmente, Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés y más específicamente a los 10 mandamientos. Vamos a Romanos 13:9. Voy a volver a leer el 8 para enganchar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y mire el 9. Esto nos asevera que está refiriéndose a la ley de Moisés. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso esta persona dijo, ama y haz lo que quieras. Mientras estés amando, puedes hacer lo que quieras. Y yo sé que a veces, yo la primera vez que oí esa frase dije, no, es cuestionable. No la descarte tan rápido, medítela. Y cuando usted la empiece a meditar en el contexto de la que la estamos hablando, usted se va a dar cuenta que es verdad que cuando uno opera por amor, uno empieza a vivir una libertad que nunca antes tuvo. La pregunta sería,
¿Cómo es que amando al prójimo nosotros cumplimos con la ley? Primero tenemos que hablar un poquito de la ley. El carácter y la esencia de la ley es el amor. El carácter y la esencia de la ley escrita es el amor. Toda esa ley viene por amor al hombre. Cuando Dios le dice en el huerto del Edén, no comas de ese árbol, ¿por qué se lo está diciendo? Porque amaba al hombre. Dios le estaba diciendo, no comas de ese árbol, porque ese árbol contiene la muerte. Y por cuanto el hombre comió de ese árbol, la muerte ingresó al hombre. Y por eso vemos el mundo que vemos hoy en día. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que la ley es perfecta, la ley es espiritual y la ley es santa. A veces tiene mala fama la ley, pero en realidad el problema, la mala fama que tiene la ley no es por culpa de la ley, es por culpa de nuestra carne, que no podemos responder a la ley. Y de ahí todos los conflictos que vinieron con el pueblo de Israel. Entonces Jesús resumió la ley en el amor. Jesús también lo dijo. Vamos a Mateo 22:37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús también resumió toda la ley ¿en qué? En el amor. Esto para los que se rompen la cabeza. Uy, si los judíos entendieran esto. Si ellos entendieran que no es andar buscando qué cumplir y qué no cumplir. Si entendieran que el amor es donde se resume toda la ley de Dios. Pablo también dijo que, fíjese cómo esto derriba el hacer, tanto de los judíos como de los cristianos. No es cuestión de hacer. Hay gente que dice, hoy tengo que amar a mi prójimo, ¿qué puedo hacer? Y sale a la calle a ayudar gente, y no es así. Deténgase, lea 1 Corintios 13:2 ahora conmigo. Dice, y si tuvieres profecía, y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjese la importancia del amor, palabra que no debiéramos subestimar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo puede hacer porque quiere quedar bien. Hay gente que ayuda a los pobres, hay gente que abraza, hay gente que besa, hay gente que... Por eso necesitamos entender el amor como un fruto del Espíritu y no como una acción humana. Y yo creo que a eso se refiere el Señor en Hebreos con las obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Lo que yo quise hacer. Todas las acciones que yo quiero hacer son obras muertas. No se me van a tener en cuenta para las recompensas. ¿Cuáles son las obras que van a recibir recompensa del Señor? Las que salieron de mí por causa del fruto del Espíritu. Y todo acto de amor que yo haya hecho por fruto del Espíritu va a obtener recompensa. Entonces el cumplimiento de la ley no es una acción que yo pueda hacer, porque acá dice que hasta pueden dar su cuerpo para ser quemado. O sea, no es lo que usted haga, sino el fruto que da nuestra vida por causa, como resultado de la comunión con el Señor Jesucristo. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, ya no estás bajo el sistema de la ley. ¿Por qué? Porque andas en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu, vuelvo a repetir, dije, lo voy a repetir muchas veces, porque esto se tiene que grabar por comunión, porque si yo tengo comunión con el Señor, yo ando en el Espíritu. Cuando yo amo al Señor, cuando yo paso tiempo con el Señor, automáticamente empieza a funcionar el régimen correcto, que es el régimen del Espíritu. Y usted va a saber qué hacer, para dónde ir, qué no hacer, qué decir, a quién ayudar, a quién no ayudar. Todo eso tiene que ser el resultado de una revelación que viene por el fruto del Espíritu. Y Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. También Juan dijo que es un mandamiento nuevo, pero que en realidad es el mismo mandamiento del principio. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también se amen unos a otros. Es un mandamiento. Primera de Juan 2:7, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído o tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Iglesia, cuando andamos en amor, expresando el amor de Dios, ese amor a Dios y amor a nuestro prójimo, entonces estamos caminando en el cumplimiento de la ley. Dios y Cristo en el nuevo pacto nos resume toda la obediencia en el amor. Y voy a llevarlos otra vez a Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Necesitamos transformarnos en personas inofensivas, que aunque reciban el daño, no devuelvan el daño. Que aunque reciban mal, devuelvan bien por mal. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cómo sé que una persona no anda en el Espíritu? Porque cuando usted le hace algo malo, te lo devuelve. ¿Cómo sé que una persona está en tinieblas? Porque usted le hace algo y se llena de raíz de amargura. ¿Cómo sé que una persona no anda en el Espíritu? Porque cualquier cosa que le hacen se ofende y sonamos. Se pudrió todo. Se terminó la relación, se terminó la amistad, se terminó el matrimonio, se terminó todo. Hermanos, ahí tenemos que poner nuestro foco. Este es el camino más excelente en el que tenemos que aprender a caminar. Israel cometió el error de no cambiar de régimen, pero usted y yo no debemos cometer el mismo error. Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos querían obedecer la ley de Moisés. Dice que iban tras la ley para cumplirla. Y ese riesgo lo podemos sufrir también nosotros. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos puede pasar lo de Israel. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, y acá la palabra fe es muy importante, porque usted necesita la fe para creer que Jesucristo ya murió en la cruz, me ha justificado y me ha dado su Espíritu, para que por la comunión con el Espíritu Santo yo pueda caminar en el Espíritu dando fruto. Es para eso la fe. ¿Por qué debo ir tras la ley, pero por la fe y no por las obras? Para que no nos pase lo de Israel. Porque ellos iban tras la obra, no por la fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es la fe y la comunión la que nos permite, luego de haber sido justificados, llevar fruto para el Señor y amar con el amor del Señor. Por eso la primera evidencia de una persona que deja de orar es que anda enojado con todo el mundo. Una persona que deja de orar es una persona que ya se llena de resentimiento. Una persona cuando deja de tener comunión con el Señor es una persona que se llena de odio, de rencores, y empieza a devolver mal por mal. Hermanos, este es el gran cáncer de los que nos llamamos iglesia, cristianos. Este es el gran asunto que tenemos que entender. Y también darnos un baño de realidad, porque en la experiencia ninguno de nosotros podemos vivir el nivel de amor que nosotros le tenemos a Cristo. A ver, yo puedo amar al Señor y amar su palabra, pero ¿sabe cuál es la realidad de nuestras vidas por causa de que todavía tenemos esta alma y este cuerpo? Es de que nunca alcanzamos a responderle al Señor a los niveles incluso de los que nosotros le amamos. Yo le amo al Señor, pero veo que mi cuerpo no me responde muchas veces. Usted va a notar que su alma no le responde. Usted quiere amar al Señor y su cuerpo y su alma no le pueden responder. Esto es un bañito de realidad dentro de todo lo que es el Evangelio, porque es la experiencia de muchos de nosotros. Ninguno de nosotros podemos obedecer al nivel que deseáramos o que desearíamos obedecer al Señor. ¿Cuántos se sienten identificados? O sea, yo quiero obedecer, pero me doy cuenta que no puedo. Y esto le pasó tanto al apóstol Pablo como al rey David, que voy a tomar dos ejemplos. Tanto el apóstol Pablo como el rey David
sufrieron esta realidad. ¿Por qué está eso en la Biblia? Para que usted sepa que le va a pasar también. Mire, acompáñeme a Romanos 7:22. Dice Pablo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Recuerde que nuestros miembros son nuestro cuerpo. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la lucha de todos nosotros. Pablo amaba al Señor, Pablo amaba responderle y obedecerle al Señor, pero terminaba diciendo, miserable de mí. ¿Cuántas veces tu carne, mi carne, se interpusieron y no nos permitieron obedecer o responder a las demandas del Señor? Entonces, fíjese que a David le pasa lo mismo. Entonces las escrituras relatan el amor de David por Dios. Usted lee el Salmo 119, usted va a ver cómo dice David, oh, cuánto amo yo tu ley. David amaba la ley del Señor, David estaba enamorado del Señor, David, como él habla de la palabra del Señor. Pero también las escrituras relatan cómo muchas veces David hizo cosas muy vergonzosas. Y eso está en la Biblia por una razón, está allí por una causa, para que nosotros podamos tomar consejo. Sin embargo, ese deseo, ¿cuántos tienen deseo de obedecer y de amar a Dios? ¿Cuántos sienten que aman la palabra de Dios? Eso es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de un corazón que ha sido justificado. Porque el que no ha sido justificado no ama la ley de Dios. El que no ha nacido de nuevo no ama a Dios, ni tiene deseo de amar al prójimo, ni quiere cumplir las demandas del Señor. Pero las personas que hemos sido justificadas tenemos deseo, primero, de amar a Dios y segundo, de responder a las demandas de Dios, aunque muchas veces nos pase como a Pablo o nos pase como a David, que decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno es que la respuesta viene inmediatamente, dice, gracias doy a Jesucristo, y ahí entramos a lo que recién expliqué, que si yo quiero ser santo, Él es mi santidad, que si yo quiero caminar en justicia, Él es mi justicia. Entonces la fe bajo el nuevo pacto es lo que resuelve todos nuestros asuntos en este evangelio glorioso que estamos predicando. Así que desear obedecer la ley de Dios es la marca de los verdaderos hijos de Dios. Por eso David decía, cuánto amo yo tu ley. Y a veces nos vamos a encontrar con eso, que estamos leyendo la Biblia y amamos la ley de Dios, pero después vemos nuestras vidas que no pueden responder a esas demandas, o que hemos fallado, o que hemos pecado y nos sentimos miserables. Pero eso es lo que nos tiene que mantener en comunión con el Señor. ¿Sabe qué pasa? Mire, y a todos nos ha pasado, de que empezamos a tener periodos donde no tenemos ganas de pecar, no pecamos, parece que somos superhombres, que no pecamos. ¿Les ha pasado? Que usted no peca, dice, yo tengo fuerza, puedo decir que no al pecado. ¿Y qué pasa cuando pasa mucho tiempo así? Nos la empezamos a creer, nos empezamos a permitir algunas cositas que antes no nos permitían. Nos relajamos, nos llenamos un poco de orgullo. ¿Y cómo puede ser que el hermano peque de esa manera? Y miren cómo yo vivo. Entonces el Señor tiene que de alguna manera haber permitido dejarnos esto acá adentro hasta que nos vayamos de esta tierra, porque necesita que algunos momentos tengamos un bajarnos a tierra y no creérnosla. Entonces nos encontramos con nuestra carne a veces de golpe, pero créame que eso también está permitido por el Señor. ¿Ha escuchado cuando dicen, bueno, esa es la fotografía, otra cosa es la película? Una cosa es la fotografía, otra cosa es la película. Y eso yo lo apliqué a David y a Pablo. Entonces cuando vemos a Pablo haciendo proezas por el Evangelio, oh, Pablo que lo picó la víbora y no se murió, es una foto. Oh, Pablo que predicó ahí con los griegos y tremendo lo que pasó, una foto. Ahora, la película completa incluye miserable de mí. Muchas veces mi carne se va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo mismo para David. Usted lo va a ver a David bajando al gigante, usted lo va a ver a David ganando batallas, son fotos. Entonces nosotros, ¿yo cuándo voy a ser como David? Usted tiene sus fotos, pero también tiene que entender que tenemos una película completa. Y hay veces que si vemos la película completa, vamos a ver las victorias de Pablo y vamos a ver las derrotas de Pablo.
Vamos a ver a Pablo haciendo cosas tremendas, pero vamos a ver a Pablo diciendo miserable de mí. Pablo en Romanos nos está hablando específicamente del amor al prójimo, porque usted sabe que toda la ley de Moisés, que tiene su base en los 10 mandamientos, podemos dividir los 10 mandamientos en los que se relacionan con Dios y los que se relacionan con el prójimo. Pablo en este capítulo 13 nos está hablando de nuestra relación con nuestro prójimo. Nos está hablando del amor al prójimo. Entonces, obedecer al Señor es amar al prójimo. Y la obediencia, como dije recién, es la marca visible de una justificación invisible. Mire, yo puedo decirle a todo el mundo, yo soy justificado en la fe. Dios ya me regeneró, yo soy salvo. Eso es invisible, usted no lo puede ver. Por eso es algo personal. Yo sé si soy salvo. Nadie puede decirme si yo soy salvo o no. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y usted. Por eso nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Y así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que es de Dios. Ahora, yo no puedo asegurar 100% la justificación ni suya ni mía, pero puedo ver evidencias. Yo puedo ver las evidencias. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona ha sido justificada? El amor que tiene por su prójimo. Ni siquiera el amor a Dios, porque los judíos decían, nosotros tenemos celo de Dios. Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa por el amor a Dios, pero odiaban a su prójimo. Ellos, fíjese cómo se comportaban los judíos y los fariseos. Ellos proclamaban un amor a Dios, pero nunca se les vio amor al prójimo. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa si uno no cumplía con las leyes. Entonces, ¿qué es lo que a mí me muestra que una persona ha sido justificada? Que ama a su prójimo. Que usted ame a alguien da evidencia de que usted ha sido salvado y justificado por el Señor. No hay evidencia más grande. Por eso dice Pablo que el camino más excelente es el camino del amor. Romanos 16:9 dice, fíjese cómo es la evidencia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Cuál era la obediencia? Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cuál era la evidencia? Dice Pablo, que entre los hermanos se amaban. ¿Por qué el Señor dice, ámense unos a otros para que el mundo crea? Esa es la evidencia de que yo estoy en ustedes. Si ustedes no se aman, si ustedes se viven peleando entre ustedes, es la evidencia de que yo no estoy en ustedes. Por eso la evidencia más grande de la justificación es el amor. Es así que nuestra perfección debe estar en obedecer cada vez más y mejor a las palabras de Dios por medio de este régimen del Espíritu del que estamos hablando. Y tengo que recalcar esto nuevamente, no es amar humanamente, es amar como un fruto del Espíritu por comunión con el Señor. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto tiene que ser lo que nosotros empecemos a vivir, mi hermano. Y como dije la semana pasada, aborrezco el mensaje dictatorial que dice, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro, y usted tiene que amar a su prójimo. No es de esa manera. Lo que nosotros tenemos que predicar en el Evangelio es amar al Señor con todo nuestro corazón, porque si nosotros tenemos comunión con el Señor y le amamos, vamos a dar fruto para con nuestro prójimo. Porque si no, estamos otra vez como los judíos del Antiguo Testamento, andando por ley, y tiene que ser un fruto por comunión. Es por eso que es tan importante la oración de los santos. Es por eso que es tan importante que nos reunamos un domingo, que nos reunamos en la célula, que podamos orar juntos. Hermanos, eso es maravilloso. Y que usted pueda orar en su casa. Porque si usted no ora y no tiene comunión con el Señor, va a ir perdiendo. Es muy peligroso esto, porque usted sigue haciendo lo mismo, pero ya no lo hace en el Espíritu, lo hace en la carne. Usted puede servir al Señor, pero deja de tener comunión con el Señor, y como usted ya viene haciendo algo para Dios, lo sigue haciendo ¿en qué? En la carne, y no por fruto del Espíritu, que es ese amor del que estamos hablando. En otras palabras, tenemos que perfeccionarnos cada vez en amar más y mejor. Usted, mire, gaste toda su energía en esto. ¿Cómo hago para amar más y mejor cada día a mi prójimo?
Efesios 5:2. Esto es todo el Evangelio, mi hermano. Están todas las cartas. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo contrario? Fastidio. Cuando la gente se fastidia con la gente. Cuando nos volvemos impacientes. Cuando ya empiezo a tener enojos reiterados, enfados, murmuraciones. Empezamos a murmurar de los hermanos, contienda, falta de perdón, maldiciones verbales. Hay fruto de la carne. Hay un fruto, así como el espíritu da un fruto, mi carne también da un fruto. Ese fruto son maldiciones. A veces no maldecimos, a veces maldecimos con la boca, a veces maldecimos con el pensamiento. Quiero que le vaya mal. Tenemos envidias. No, porque esa persona hizo tal cosa, o se compró tal cosa, o viajó a tal lado, y salen las envidias, y a veces ni siquiera salen de la boca, están en el pensamiento. Eso es un fruto de la carne, son enfados, son maldiciones mentales, que a veces los cristianos, sin decirlo, quieren que le vaya mal al otro. Tranquilo, es el pecado que mora en mí. Pablo dice, ya no lo hago yo, es el pecado que mora en mí, pero soy responsable. Por eso te dice, anda en el espíritu para que no andes en la carne, no proveas para la carne. ¿Qué dice el Señor? Bendigan y no maldigan. Y de esto me habló muy fuerte el Señor. Me hablaba de las maldiciones, de cómo nosotros podemos maldecir a alguien. Cómo nosotros, por algo te dice no maldiga. Porque muchos, no, a mí las maldiciones no me tocan. ¿Has escuchado eso? ¿Qué tiene que el otro hable mal de mí? ¿Sabe lo que yo podía entender por el Espíritu? Que nosotros se nos pide que no maldigamos, porque cuando nosotros maldecimos a una persona, nosotros entramos en el terreno donde las maldiciones de otros pueden llegarme a mí. Por eso dice, bendecid y no maldigáis. Si a usted una maldición, o si las maldiciones nuestras no tuvieran poder, hablar mal de las personas, decir que le vaya mal, maldiciones que salen solo del pensamiento, si eso no nos diría el Evangelio, no maldigan. Pero acá nos está diciendo, bendecid y no maldigáis, incluso a los que te persiguen. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. ¿Por qué te va a decir bendecid al que te persigue? Bendecid al que te maldice. Bendecid y no maldigáis. Si usted es una persona que no maldice, por supuesto que a usted no lo toca nada. Pero cuando usted entra en el terreno de las maldiciones, empezando a hablar mal de la gente, murmurando de personas, chismoseando, usted se metió en el terreno de las tinieblas. Por eso dice el Evangelio que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted quiere que ninguna maldición ni mal deseo de las otras personas le llegue a usted, usted bendiga a su enemigo. Esa es la mayor cobertura que yo puedo tener frente a toda maldición. Si yo no, hablando mal de la gente, después todo lo que hablen mal de mí me va a alcanzar, porque las palabras... Mire, cuando Pablo habla de los dardos inflamados, ¿qué se piensa usted que es lo que es? Dardos inflamados. Cosas que están detenidas en nuestras vidas, porque otra gente maldijo nuestras vidas. ¿Pero sabe por qué llegó a nuestras vidas? Porque nosotros somos maldicientes. Y Jesús dijo, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Sí, pero yo bendigo a Dios. Sí, con la boca bendicen a Dios, dice, pero con la misma boca maldicen a sus hermanos. Hay poder en nuestras palabras. Y yo sé que esto se tomó y lo agarró la teología liberal para hacer un montón de misticismo, pero esto es parte del Evangelio y nosotros tenemos que ser sabios y sobrios en entender estos asuntos y recuperar un montón de doctrinas que torcieron los perversos para que nosotros las podamos afirmar. No maldigas, ni siquiera mentalmente. Tiene que ser el fruto de desear el bien. Cuando dice que seamos benignos, significa que no seamos malignos. ¿Cuántos han estado charlando con alguien? Nos ha pasado todo en la vida. Hablando con alguien y vos sabés que por dentro no se contenta con tu vida, con lo que a vos te va bien y el otro no está contento, aunque te está diciendo que está feliz. Y usted dice, esta persona con su boca está diciendo que se goza, pero por dentro, porque el lenguaje espiritual se percibe. Es por eso que no tenemos que maldecir y es por eso que tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque es la mayor cobertura, la mayor
fortaleza que yo puedo tener. Si usted y yo no amamos más ahora que antes a Dios o a la iglesia o a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, entonces no hemos crecido nada. Por más que usted tenga un montón de conocimiento bíblico. El crecimiento no es por el conocimiento bíblico, el crecimiento espiritual tiene que ver en cómo yo crezco en amor. ¿Es importante el conocimiento bíblico? Claro, porque a través de eso nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Pero crecer solo en conocimiento bíblico y no crecer en amor es un choque asegurado en nuestras vidas. No hemos madurado si no amamos, ni nos hemos santificado. Porque usted sabe que los judíos, ellos decían, nosotros no fornicamos, nosotros no hacemos esto. No. Sí, pero dice, ustedes son hijos del diablo. Odiaban. Hermanos, si te congregas y estudias y tienes actividades, pero no has crecido en amor, has estado perdiendo el tiempo, has estado dormido. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Por lo que dice Romanos 13:11, es el versículo que sigue, Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Si no has crecido, si yo no he crecido en amor, he estado dormido. Si yo me he llenado de resentimiento en los últimos meses, es porque no he estado creciendo. Si tengo una raíz de amargura, si no he podido perdonar a alguien, es porque no he estado despierto. ¿Y qué dice Romanos 13:11? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Se lo está diciendo a los cristianos, levántense del sueño, despiértense, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No te puedes dar el lujo de no estar resolviendo los asuntos del corazón, de tu alma, que muchas veces está aprisionada por falta de perdón, por raíces de amargura, por resentimiento, por contiendas, por maledicencia, maldiciones, verbales o mentales. Se viene el día, dice Pablo. ¿Y cuál es el día? O el día de tu partida, que es el día que partamos de esta tierra, o el día que venga el Señor, pero es el día que se acerca. Se acerca el día. Supóngase que usted va a vivir hasta los 100 años, se acerca ese día. Ojalá todos podamos vivir mucho aquí en la tierra, pero ese día se acerca. Ese es el día del Señor para usted. Pablo está diciendo que está la posibilidad de estar dormidos y que no estemos llevando fruto, de no estar creyendo, de no estar viviendo en permanencia en comunión con el Señor. Eso es lo que nos puede estar pasando. Puede que nos esté pasando lo que dice Apocalipsis 2:4. Me temo que has dejado tu primer amor. Antes amabas a la iglesia, te llegabas temprano, te preparabas. ¿Y cómo se va apagando el amor? Antes, cuando empezaste a servir al Señor, tenías unas ganas de servir, te ponías tu mejor ropa, estabas temprano. No, ya lo haces mecánicamente. Se fue apagando el amor. Se apagó. No, es que ya maduré. No, no es madurez. Eso no es madurez. Has dejado tu primer amor. Ya no amas al Señor como al principio. Eso explicaría por qué tantas cosas empiezan a estancar en nuestras vidas. Entonces Pablo acá lo que está diciendo, tienes dos opciones. O te duermes, sigues dormido, o vigilas y te despiertas. ¿Para qué viene esta palabra? Para despertarnos. Mire, hay gente que tal vez no está dormida, pero está entredormida. ¿Le ha pasado estar entredormido? Hay gente que está dormida profundamente, gente que está despierta. ¿Qué tan despierto estás? Sí, yo estoy despierto, como nos levantamos a la mañana. A veces estamos despiertos, pero ni abrimos los ojos, vamos así a buscar café. Hermano, a veces podemos estar así en nuestra vida espiritual. ¿Qué es dormir? Es no vigilar. ¿Qué es estar despierto? Despierto es vigilar, es permanecer, es estar atentos, es consciente. ¿A qué se refiere estar atento? Es estar conscientes de la obra de Cristo en la cruz. Eso es estar despierto. No te olvidas de lo que pasó en la cruz. Estás todo el tiempo, como hacemos con la mesa del Señor, haciendo memoria.
haciendo memoria de su sangre. No hace falta que venga el día de la mesa del Señor en la congregación. Todos los días tienes que mirar la cruz. Todos los días tienes que mirar la sangre. Todos los días tienes que ver su muerte. Todos los días tienes que ver su sufrimiento. Todos los días tienes que ver su sepultura. Todos los días tienes que ver su resurrección. Todos los días tienes que ver su ascensión a la diestra del Padre. Todos los días. El día que te olvidas pierdes un beneficio, porque el evangelio funciona por la fe. ¿Y qué decían los apóstoles? Todos los días, yo sé que esto es para ustedes seguro, les voy a hacer recordar siempre las mismas cosas, porque para mí no es molesto, pero para ustedes es seguro. ¿Por qué Pablo va a decir eso? Porque era necesario que no te olvides de la cruz. ¿Qué pasaba en el Israel antiguo? Tenían que mirar a la serpiente de bronce, y los que miraban a la serpiente eran librados de las mordeduras del pecado. ¿Qué tienes que hacer todos los días? Mirar la cruz. No olvidarte de la cruz, siendo conscientes de la palabra de Dios en todo tiempo. De esa manera tenemos grandes promesas. Juan 15:4. Palabras del Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es permanecer. ¿Cómo permanecer? Hágase esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo permanezco en el Señor? No, es que yo me congrego hace 40 años y no falté nunca. Eso no es permanencia. Hay gente que se puede congregar todos los domingos y no permanecer en el Señor. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acá te está respondiendo la pregunta de esta mañana. ¿Cómo puedo amar? Permaneciendo en el Señor. ¿Cómo hago para crecer en amor? Permaneciendo en el Señor. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en vosotros? Sus palabras. Lo que Él dijo. Así se permanece. Sus palabras permanecen en nosotros. Entonces fíjese la promesa tremenda que nos dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fíjese, ¿cómo se lleva fruto? Con esto. Y seáis así mis discípulos. Entonces, mi hermano, permanecer es permanecer en sus palabras, conscientes cada día de la obra gloriosa que Él hizo en la cruz para nosotros. Y seguimos en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Todos sabemos que cuando más oscura está la noche es porque viene el amanecer. 12 de la noche, 1, 2, 3. Cuando más oscura se pone la noche es porque ahí está por salir el sol. Se nos exhorta a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos de las armas de luz. ¿Usted sabía que tenemos armas para esto? Es una lucha espiritual de todos los días. Ser cristianos románticos para nada aprovecha, porque todo romanticismo, todo almático, todo sentimental, no sirve. Hay una guerra que usted y yo a veces no podemos ver en el mundo espiritual, pero que está todo confabulado para que usted se enfríe, para que usted no tenga comunión con el Señor, para que usted se vuelva un religioso, que vaya a la iglesia todos los domingos, pero que no tenga idea de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ese es el objetivo. Satanás no quiere que Cristo se manifieste. Te va a engañar, te va a mentir. No hay nada más engañoso que nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. No hay nada más engañoso para nosotros que nuestra propia alma. Por eso es que usted necesita la palabra, porque usted puede por eso era la lumbrera, para David era lumbrera su camino. No importa lo que yo sienta, yo ando por la palabra, ando por la escritura, ando por lo que Dios me dice, no por lo que yo siento. El diablo te va a decir que nadie te quiere, el diablo te va a decir que te va a engañar de 1000 maneras. Te vas a sentir la peor porquería de este mundo. Eso es parte del engaño del corazón. No le creas. ¿A qué le vas a creer? Te va a engañar por tus emociones, tus sentimientos y tus deseos. Mucha gente se desvía de la palabra de Dios porque su corazón y sus deseos lo quieren llevar por ciertos caminos que saben que está mal, pero ellos se sienten atraídos por su alma. Eso es porque perdieron en algún momento la comunión con su Dios. Claro que Él nos va a preservar.
Claro que Él nos va a guardar, pero si yo pierdo la comunión con el Señor, dejo de llevar fruto, empiezo a hacer todo mecánicamente, yo me frustro con el Evangelio, me frustro con la iglesia, me frustro con Dios y termino blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque me dejé ganar. Me dejé ganar por un diablo vencido, pero yo dejé de tener comunión con mi Dios. Entonces soy engañado y empiezo a ser llevado por mi voluntad, por mis emociones y por mis pensamientos. ¿Por qué una persona se puede enojar con el pastor, con la iglesia, con los hermanos, después de caminar 10 años juntos, no saludarte más? ¿De dónde sale eso? Eso solamente puede salir de una mente que se llenó, que entró en tinieblas, nada más. ¿Cómo puede un marido y una mujer separarse, no quererse después de haberse amado con profundidad? ¿De dónde salió eso? De los engaños del corazón, de los engaños del alma. Toda guerra espiritual se resume en lo que usted piensa. Segunda de Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Muchos comenzaron a militar en la carne, por eso fueron derrotados. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altiveces. ¿Dónde está? ¿Con quién hay que pelear? ¿Con los demonios? No, con altiveces, con argumentos que se van a meter en tu alma, en tu corazón. Y no es que no se pueda echar demonios. Yo sé que hay gente endemoniada que hay que liberarla, pero no está. Mire, nuestra mayor lucha no son los demonios. Nuestra mayor lucha son los argumentos y las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y dice, y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Esa es tu guerra espiritual. Ay, pero es que yo quiero hacer esto, pero va en contra de la palabra de Dios. Usted ahí está donde tiene que tomar la decisión. Si sabes que está mal, tienes que decidir. O obedeces a la carne o obedeces a tu Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Y lleve cautivo todo pensamiento. Puedes tener el deseo, no sé, X, de hacer cualquier cosa. Usted ya tiene que saber cómo funciona, que sus pensamientos van a ser engañados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar cautivo el pensamiento. Pero si no tengo la palabra de Dios, ¿cómo hago? Si no abro una Biblia nunca, si no oro, si no tengo comunión con el Señor, ¿cuáles son las evidencias de que me he dormido? Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y en envidias. Romanos 13:13, ahí están las evidencias de que ya me dormí. Estos son básicamente los pecados más comunes en los cristianos. Acá no está hablando de impíos, está hablando de cristianos. ¿Cómo sé que un cristiano se durmió? Es deshonesto. Es deshonesto con el prójimo, no paga, no cumple. Se durmió. Por eso está diciendo, no anden honestamente. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿Cómo sé que se durmió un cristiano? Busca los placeres de la comida. Dice, no en glotonerías. Empezamos con los desarreglos de la comida, comemos cosas que nos hacen mal, no cuidamos el cuerpo. Eso es un cristiano que se durmió. ¿Qué otra cosa? Dice, practican el tomar bebidas alcohólicas, no anden en borracheras. Claro, no terminan así tirados, pero terminan entonados. Borrachera. Como no me puse a hablar, nadie se dio cuenta. Me tomé 5 cervezas y me fui a dormir, nadie se dio cuenta. Sí, bueno, pero es borrachera. ¿Cómo sé que un cristiano se durmió? En su pensamiento, codicia a la mujer o al hombre del prójimo. Desean tener relaciones ilegales, sueñan, tienen pensamientos, fantasías, relaciones ilícitas. Viven con fantasías sexuales. A eso se refiere con lujurias y lascivias. Despierten, dice, no anden en lujurias y en lascivias. Despierten. No le den rienda suelta a su pensamiento, a sus deseos. No le den rienda suelta a eso, porque eso los va a llevar. Eso comienza con un pensamiento y termina con el cuerpo haciendo lo que pensaste. O sea, las personas que cayeron en adulterio, que robaron, que mintieron, que mataron a alguien siendo cristianos. Usted dice, ¿dónde empezó eso? Eso empezó en un pensamiento. Empezó con una mente que nadie se daba cuenta, pero eso iba por dentro. Hasta que un día el cuerpo, usted sabe que esto... Cuando el espíritu dejó al hombre en el huerto del Edén, el alma empezó a gobernar y se llevó a rastro el cuerpo. Y el cuerpo terminó haciendo lo que el alma quería. No luchan contra la inmoralidad, se ríen de cualquier cosa. ¿Qué pasó? Ya callaron sus conciencias, ya la conciencia no les dice nada. Se durmieron. Pablo le está hablando a cristianos, despierten, despierten, dice. Otra cosa, otra característica que un cristiano se durmió, manifiesta contiendas, envidias, peleas, enojos, celos, raíces de amargura, disensiones, rencillas entre hermanos y con el prójimo en general. Siempre viven enojados con alguien. Romanos 13:14. Si no, ahora lo contrario, dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo?
Yo cuando me visto es lo que se ve. O sea, usted que ve, usted no me ve el corazón, el espíritu, usted me ve la ropa. Yo me vestí. En esta mañana me vestí. Usted se vistió en esta mañana. Es lo que se ve de afuera. ¿Qué es lo que se ve de afuera? ¿Qué es lo que me muestra que una persona está vestida de Cristo? Es el amor. No que anda predicando. No, es el amor. No es que ayuda a los pobres, es el amor. Que el amor se traduce en acciones, claro que sí. Pero recién vimos en Corintios que las acciones pueden ser acciones y ser sin amor. Porque a mí me dijeron, no, el amor es una acción. Sí, pero hay acciones sin amor. Entonces no es solamente una acción el amor. Es un fruto del Espíritu que se traduce en acciones que son obras verdaderas que un día van a ser recompensadas a tu vida por el Señor. Eso no me lo inventé yo. Esto está en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta que es el amor la evidencia? Por eso, recuérdese el tema de hoy. Es el cumplimiento de la ley a través de ¿qué? Del amor. El amor es la muestra más grande de Cristo que nosotros podemos dar en la tierra. Y es la evidencia de que somos sus discípulos. Tengo buenas noticias. Los recursos de Cristo son infinitos. Usted dice, a mí me falta amor. Mire, yo he sentido muchas veces, a mí me falta amor. ¿Y sabe cuál era la respuesta del Señor para mi vida? Mi amor es infinito, mi amor es eterno, mi amor no se termina. El pozo de los recursos de Dios es infinito, tiene que echar mano y usarlo. ¿Quiere ver eso? Efesios 3:14. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es su responsabilidad. Sea fortalecido en su hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto es lo que usted tiene que comprender en esta mañana y yo también. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando usted entiende esto, es lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es toda la plenitud de Dios? Todo lo que usted necesita. Necesita amor, allí está todo, en la plenitud de Dios. Usted que necesita perdonar, usted tiene todo el perdón para perdonar a otros. Usted que necesita, no sé, dar, quiere salir de ser una persona escasa, mezquina, tacaña. Solo Cristo es generoso. Usted no es generoso, Cristo es generoso. Por eso una persona que camina en el Espíritu es una persona generosa. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay amor de sobra para nosotros, hermanos. ¿Sabía que el amor con el que amamos no es nuestro? Es el amor de Dios. Cuando usted ama con su amor y yo amo con mi amor, nos va a pasar lo del mundo. ¿Por qué se separaron? Se terminó el amor. ¿Escuchó esa frase? Se acabó el amor. Y yo sí les creo que se les acabó el amor, porque el amor humano se acaba. Pero el amor de Dios es eterno. Si yo y mi esposa nos amamos con el amor de Dios, hasta que partamos de esta tierra, va a estar el amor de Dios. Ahora, si nos amamos con amor humano, arde Troya, pelea, discusiones, y algunos llegan hasta la separación. Pero eso depende de con qué amor nosotros podemos amar. Y la segunda parte de este versículo dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el otro trabajito suyo y mío es no proveer para los deseos de la carne. Porque podemos orar, podemos estar en la iglesia, creemos esta palabra y queremos amar a todo el mundo, pero después proveemos para los deseos de la carne. Y mi trabajo es rechazar todo aquello que me puede llevar a un pensamiento, como dijimos recién, que después va a arrastrar a mi cuerpo hacia el pecado. Es importante conocer la palabra proveáis. La palabra proveáis dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Proveáis son dos palabritas. Pro, de antemano. La otra parte es noia. La otra palabra noia es pensamiento. Viene de nous. O sea, un pensamiento previo. Proveer para los pensamientos es pensar, para la carne es pensar en las cosas de la carne. Eso es proveer para la carne. Pensarlo, solamente, por eso Jesús dijo, ya lo pensaste. No es que no adulteres. Si ya lo pensaste, ya estás proveyendo para la carne. Ese es el problema. De antemano ya metimos el pecado en nuestra mente. O sea que no enfoques tu mente o tus pensamientos. ¿Dónde está nuestra lucha espiritual? En nuestra mente, en nuestro intelecto. Me gusta decirle a mi intelecto para que no se confunda con la mente de Cristo que ya tenemos. Eso para los que son más puntillosos en lo que venimos estudiando.
Si decimos mente, recuerde que ya tenemos la mente de Cristo. Nosotros fuimos regenerados y eso está en nuestro corazón, que es la mente y la conciencia. Pero en el alma que tenemos, los pensamientos, o razonamiento o intelecto. Eso me gusta, esas tres palabritas sirven. Es mi intelecto. Yo no debo proveer para mi intelecto. Yo no tengo que estar viendo cosas, leyendo cosas o hablando cosas con personas que vengan a mi mente, porque mi alma empieza a tomar el control y arrastra mi cuerpo hacia el pecado. Entonces, si las redes sociales te están llevando a pensar cosas que no tienes que pensar, ¿qué tienes que cortar? Redes sociales. Si usted lee libros, no sé, ve programas de televisión que lo llevan a pensar cosas que usted sabe que están mal, ¿qué tiene que cortar? De eso nos habló Jesús. Vamos a Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mira lo que te está diciendo, no te está diciendo que te quedes tuerto. Lo que te está diciendo es, no importa lo importante que sea para ti, si eso te lleva a pensar lo que no tienes que pensar, córtalo. Si tu mano derecha te es ocasión de apartarte de tu Dios, no importa lo importante que sea tu mano derecha, puede ser una amistad, un amigo, una novia, un novio, un familiar o alguna persona. Corta con esa persona porque te va a llevar hacia donde no quieres ir. Pues es un familiar. Jesús dijo, yo no vine a traer espada, yo vine a traer espada. Y hay veces que usted no puede sentarse ni a la mesa con un familiar. Pastor, qué duro que es. Hay casos y casos. Usted sabe hasta qué punto usted puede estar sentado con algunas personas y con otras no, con otras sí, con otras no. Si usted ve que hay familiares que lo están llevando a una práctica pecaminosa, corte con ese familiar. No hay nadie, dijo Jesús, no hay nadie que haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hijo y lo que sea por mí, que el día de mañana no reciba 100 veces más. Eso explica por qué Jesús también, pasa que Jesús tiene que tocar todos la amplitud de nuestras vidas. Entonces, bueno, yo creo que todos alguna vez dejamos a algún familiar o alguna persona, todos hemos tenido que, pero hay grados y grados. Hay gente que ha tenido que dejar un esposo o una esposa por el Señor. Hay gente que ha tenido que cortar relación con hijos por causa del Señor. Pero tenemos que saber que es una posibilidad. ¿Y cómo va a terminar Pablo hablando de esto? En la última parte va a empezar a resaltar que el amor es el cumplimiento de la ley y no el guardar los días. Ya pasó, mire, vamos a pasar y vamos a terminar con el 14. Vamos a entrar al 14 en este domingo para terminar. Vamos al 14, mire, lea. Reciban al débil en la fe, pero no para estar discutiendo sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Por qué te está hablando de esto? Porque no te está hablando de que tienes que ir a cumplir la ley ritual judía, porque está hablando de la ley. Acuérdense que estamos hablando del cumplimiento de la ley a través del amor. Entonces, si uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hay gente que usted se va a encontrar que guarda el sábado. Y usted me dice, pastor, ¿está bien, está mal? Es la conciencia de cada uno. Pablo te lo está diciendo. ¿Pertenece a la ley? Sí. ¿Es sano guardar un día de descanso? Es muy bueno. Ahora, si una persona no guarda un día, usted va a decir, es un hereje, no es un hermano, lo va a descartar. Por eso te está diciendo, ¿qué le pasaba a Jesús con los judíos? Los judíos le decían, este es un hijo de Belcebú porque no guarda el sábado, porque rescató un burro el día del sábado. Entonces empezaban a odiarse, entonces sobrepasaba el amor el deseo de guardar reglamentos de la ley. Y acá está hablando de leyes rituales, fíjese. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace caso. El que come, ustedes comen cerdo, los otros no comen cerdo, aquellos comen esto y el otro come morcilla. Y si habrá habido discusiones de los cristianos por si se come morcilla o no. Y el que no come, haciéndose el santulón. Y el que le gusta la morcilla come con una culpa, que termina el asado y, bueno, de eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues vivimos, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto mismo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí viene el reto para nosotros. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermanos, el tema del menosprecio lo hemos vivido todos alguna vez en la iglesia, de que hermanos te menosprecian, o por cómo te vistes, o por dónde trabajas, o por si estás en pecado. Hay un menosprecio, ya no se está viviendo en amor. Yo no estoy hablando de libertinaje, porque la iglesia tiene un sistema a través de sus ancianos, donde tiene que exhortar al que está en pecado. Todo eso no se discute. Pero hermano, porque nosotros vemos a un hermano en debilidad, lo menospreciamos y lo queremos hacer sentir mal. O sea, tu menosprecio no lo va a hacer dejar de pecar. Quiero que sepas eso. Tu menosprecio nunca hace que deje de pecar el hermano. Lo que lo va a ganar es el amor. ¿Me entiendes? Pero tú, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos frente al tribunal de Cristo. Hermanos, vamos a dar cuenta de las veces que nosotros menospreciamos o nos menospreciaron, de las veces que nosotros mal juzgamos a los hermanos o mal juzgamos a alguien y no tratamos con amor a las personas. De eso vamos a rendir cuenta. Te lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Sabe la gente débil en la fe que dejó las iglesias porque los menospreciaron? Yo creo que el Señor de alguna manera los encaminará, porque si fueron llamados por el Señor van a ser salvos. Pero la gente que perdió años en tristeza, en angustia, porque a veces nosotros somos lentos y hasta que usted sale de ahí, de ese menosprecio, de eso que le hicieron, a usted le cuesta salir. Un día que usted sale, se perdió 5 años. Se perdió 3 años. Hay gente que no madura por 10 años, hasta cuando maduró ya aprendió a amar. Y le podemos hacer perder a la gente años de vida por menosprecios, por no amarlos, por no haberlos acobijado en el momento justo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y cierro con 1 Corintios 12:1. Pablo dice: procuren pues los mejores dones. Qué bueno que es hablar de dones. Qué bueno que nosotros veamos y descubramos los dones que tenemos. Mas yo les muestro un camino más excelente. Antes que uno que eche fuera demonio y tenga sanidad, yo quiero hablar con una persona que ama. De nada me sirve a mí el que echa fuera demonio, el que profetiza. Yo he visto gente hacer daño profetizando y haciéndole daño a la gente, porque profetizar o usar dones sin amor es lo peor que puede haber. Así que la base de todo tiene que ser el amor. Amén. Acá dice, continuará. Así que continuamos la semana próxima. Póngase de pie.